Buenos y santos días, República Dominicana. Muy buenos días a todos ustedes que de lunes a viernes nos sintonizan por Telemicro Canal 5, Telemicro Internacional y por todas las redes sociales. Estamos en matinal. Hoy viernes 14 de enero del año 2022. Ya estamos casi a mitad de este mes de enero corriendo. Así es que nosotros desde aquí muchísimas informaciones, entrevistas y llegó el viernes, señores. Geraldino González, Alberto Caminero, un servidor, estarán con ustedes durante estas 2 horas. Muy buenos días, Geraldino. Buenos días, Alberto. Buenos días al país. Buenos días a los que nos sintonizan en el exterior. Buenos días. Viernes 14 de enero del año 2022. Buena fecha para mucha gente esta. Sí, mucha fecha. Miren, señores. Buena fecha para mucha gente. ¿Cómo es? ¿Qué es eso? Pero claro. ¿Cómo estamos? Hoy estamos a 14. Bueno, es día de pago. Y además un día como hoy es un día especial también porque está de cumpleaños Gaby Gamundi, mi hija, que ahorita vamos a hablar sobre eso en el cafecito. Vamos a hacer nuestras felicitaciones a Gaby Gamundi. Felicitaciones de antemano. Miren, la verdad es que qué bueno que la clase política del país, encabezada por el presidente Luis Abinader, los 30 partidos políticos, las organizaciones patrióticas, todos se pusieron de acuerdo, están de acuerdo en la política que debe de asumir el Estado Dominicano frente a Haití. Esa debe ser la postura y la conducta de todos los dominicanos, de todos los ciudadanos de esta patria, porque sabemos que Haití es una realidad. La situación caótica de crisis de un país inviable, de una nación postrada por el crimen, donde los delincuentes, las bandas de delincuentes son los que asumen la política a seguir en esa nación, a pesar de que hay que reconocer que Ariel Henry, quien es el primer ministro, está haciendo un esfuerzo para crear las condiciones de paz y de tranquilidad, pero sin el apoyo de la comunidad internacional, eso no es posible. En el día de ayer, el presidente Luis Abinader se reunió con 30 de los partidos políticos y de organizaciones sociales. Sí, esos son. Porque hay 27 que están reconocidos, hay otros 3 partidos políticos que no están reconocidos por la Junta, pero ejercen como partidos políticos, y están el Instituto Duartiano, que también se sumó a la posición y felicitó al presidente de la República sobre esa posición. Es el llamado para que la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, Francia, Canadá y la Unión Europea, asuma un esfuerzo de ayuda y colaboración seria y consecuente con el rescate de Haití. Respaldaron plenamente la política exterior asumida por el Estado Dominicano y se pusieron de acuerdo en declarar que no hay ni habrá en el futuro solución dominicana a la situación de crisis de Haití. Esa es la posición de los dominicanos. Sí, hay que buscar una solución a Haití. República Dominicana tiene que asumir una postura frente a Haití, pero así no va a ser posible si no hay una posición de estos países que sí se han beneficiado en el pasado
con de Haití que deben hacerlo. Vamos a darle la bienvenida a nuestra Tercio Maldonado. Buenos días. ¿Cómo están ¿Cómo ustedes? está usted? ¿Cómo le ¿Amanece? va? Bien. Buenos días, Asumiendo Percio, ¿qué aquí tal? la Buenos días. postura que debe tener cada dominicano frente al caso de Haití, a la petición del presidente que ha asumido, se ha reunido varias veces ya con dos presidentes y están pidiendo a la comunidad internacional. Ya Estados Unidos, ya esas reuniones del presidente con los presidentes de Panamá y de Costa Rica han tenido resonancia porque Estados Unidos conformó una comisión para tratar el tema sobre Haití. Y ahora el presidente se reúne con los partidos políticos que responsablemente, y esa es la actitud, vuelvo y repito, que hay que reconocerle, bueno, pues también asume la posición del gobierno. Sí, yo creo que, bueno, creo que la segunda reunión, o Sí, es tercera, la Sí. segunda. que hace el presidente con el sector político de República Dominicana. Y yo pienso que eso le da un carácter de temas de nación. Es Sí, decir, tema no es de solo nación. un tema de gobierno, sino que los partidos se comprometen a apoyar una postura. Y bueno, ojalá que haya una reacción positiva de la llamada comunidad internacional, que como, bueno, el propio presidente lo decía los otros días, que si Estados Unidos no intervenía, nadie iba a intervenir, porque uno sabe que estas son áreas de influencia. Sí. Y fíjate ahora mismo el conflicto que hay entre Estados Unidos, la OTAN, y que incluye todos los países europeos, con Rusia por el problema De Ucrania. de Ucrania, porque son áreas de influencia de los países Claro. que hasta por razones de seguridad cuidan. Por tanto, yo creo que todo el mundo tiene que reconocer digamos, la influencia que tiene Estados Unidos en conflictos como estos o en cualquier tipo de intervención como esto. Y obviamente algo así no puede ser manejado de manera particular por ningún país. Tendría que ser impulsado desde Naciones Unidas para que a través de la OEA o los organismos que se decidan, pues pueda haber una institución. Y yo pienso que tiene que ser una intervención no como la que se hizo con la MINUSTAH, que fue una intervención militar de seguridad. Haití tiene que tener una intervención que no solo apuesta a la seguridad, que es el primer paso que hay que dar, pero tiene que ser sobre la base de un programa que apoye a un gobierno a reconstruir ese país. Desde el punto de vista institucional, a crear las instituciones operativas que le den estabilidad democrática, que le den consistencia a un intento de desarrollo, de organizar su economía. Todo el mundo sabe que los haitianos, por la forma en que se independizaron, por su experiencia de esclavitud, destruyeron toda su estructura, toda su existencia, y eso hay que crearlo de alguna manera de nuevo. Por tanto, yo creo que esa intervención tiene que ser un plan, una especie de fideicomiso con un Estado para apoyar a un gobierno haitiano, ¿verdad? Porque tampoco es que le mandemos un gobernador ni de República Dominicana ni de Estados Unidos, sino un gobierno haitiano. Por ejemplo, si es con este primer ministro que está ahí y pudiera ser él el que encabece un gobierno apoyado primero para asegurar seguridad ciudadana y tercero para implementar un programa de desarrollo agroforestal allí en esa sociedad que está en esa etapa primitiva. Generar riqueza, producción, sobre todo producción agrícola, producción industrial en las zonas francas, aprovechando una ley que hay en los Estados Unidos y que incluso la misma República Dominicana tiene experiencia en la frontera. Mira, con la experiencia de los, ¿cómo se llama? Capellán. A mí me parece interesante lo que plantea, ¿qué ha sido la posición del gobierno con respecto a Haití? Recordemos que tenemos 390 kilómetros de frontera de sur a norte entre Haití y República Dominicana. Me parece bien también la posición que adoptan los partidos políticos con respecto a esto, aunque yo sé que la mayoría van por figureo. Perdón,
Sí, sí. Digo, No, yo lo sé. la mayoría van por figura, olvídate, olvídate. Pero si no queremos sacrificar tanto, si queremos ayudar al Estado dominicano, no al gobierno de Luis Abinader, al Estado dominicano. Bueno, aquí hay temas tan trascendentales como el caso de Haití. ¿Cómo? Como el caso de Haití, tan Sí. importantes, o quizás más importantes que el caso de Haití, que quizás tocando esos temas de manera conjunta como lo hacen los partidos junto con el presidente, pudiéramos solucionar. Ahí está el caso de la educación, el caso del sector salud, el caso de medio ambiente, que es fundamental, y el propio caso de la frontera. ¿Y por qué yo digo que la mayoría de los partidos y de los representantes que van ahí es por figureo? Bueno, sí, porque lo invitaron y van a salir en fotografía, van a salir en la televisión, van a tener la oportunidad de hablar con el presidente, porque algunos no pueden tener esa oportunidad y asisten a ello. Pero también podría ser, ¿cuánto es que le da el Estado a los partidos políticos que mantengan? ¿Cuántos millones al año? 0.5% indexado el presupuesto. Indexado al presupuesto que va aumentando. Imagínate ahora que tenemos 1 billón y pico de pesos. Entonces yo digo, No quisieron aportar a nadie en medio de la pandemia. precisamente, esos que van hoy a figurear no quisieron aportar cuando el presidente dijo que se necesitaba la mitad de eso, oye, la mitad de eso, para enfrentar el problema de la pandemia, y ellos se negaron a rajatabla. Pero si usted está tan interesado y usted tan patriota y usted tan bueno con nuestra República Dominicana, ¿cuánto gasta el gobierno en proteger esa frontera dominicana? ¿O cuánto está gastando para la construcción del muro? Pero si tú le preguntas a un dirigente o a uno de los representantes de esos partidos políticos, pero vamos a coger el dinero, a tomar el dinero que le dan a los partidos para construir el muro y para proteger la frontera, ¿qué te van a decir? ¿Van a ir a la reunión? No van a ir a la reunión. Sí, pero hay De seguro que no van a ir. Hacen como la BP. ¿Eh? Sí, pero hay un caso. Yo estoy hablando de una cosa que es real. Pero que es real. eso es verdad, Geraldino, pero eso es el tema Haití, el tema frontera, es un tema fundamental para la República Dominicana, porque tú dices, y con razón, y uno no puede verlo con miopía, este tema haitiano. Cuando la República Dominicana tiene que asumir la responsabilidad de las madres parturientas en toda esa frontera y que llegan aquí a la capital y a las principales ciudades de las provincias del país, y hay que gastar más de 3.000 millones de pesos en madres parturientas, cuando tenemos una frontera donde los haitianos cruzan de manera olímpica y donde también tenemos un país que mata a un presidente y hasta ahora no ha ocurrido absolutamente nada. Cuando tú tienes una nación que tiene más de 100 bandas de delincuentes fuertemente armados por encima de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, de las autoridades en sentido general en Haití, tú tienes que tener una preocupación latente, porque imagínese usted que crucen esos hombres armados hacia la República Dominicana para comenzar a delinquir, para comenzar a secuestrar. Ahora recientemente, el fin de semana pasado, se dio la información de que al presidente del Senado, 3 de su seguridad fueron secuestradas. Entonces estamos hablando frente a una situación como Haití. Ese es un tema fundamental, tanto como la educación como la salud. En lo que yo estoy planteando, tú me estás dando la razón en lo que yo estoy planteando. O sea, esos gastos que tenemos en salud, esos gastos que tenemos en la frontera,
esos gastos que tiene que hacer el dominicano a nivel de política exterior para enfrentar la situación, esas diligencias, todos esos trámites que se hacen para enfrentar todo lo que tiene que ver con la frontera. Yo lo que acabo de decir es sencillamente, estos partidos, los partidos políticos, independientemente de la buena intención que tiene el presidente Luis Abinader y de la necesidad de enfrentar eso, estos partidos políticos lo único que hacen es utilizar eso que tú acabas de decir para enfrentar al gobierno frente a la situación de Haití. Y el hecho de que ellos hayan acudido a esta reunión, como yo lo dije desde el principio, no es más que para figureo de ellos. Y el presidente lo sabe. El presidente sabe que ninguno de esos dirigentes, ni ninguno de esos partidos lo va a ayudar en nada con eso. Que se olvide de eso, que no lo van a ayudar. Y mucho menos si le pide sacrificarse con recursos de lo que reciben de la Junta Central Electoral para enfrentar, por ejemplo, el caso de las madres parturientas, que el gobierno, no son 3.000 millones, son mucho más de 3.000 millones que gasta el Estado Dominicano en eso. Y que lamentablemente, después que están en el país, estamos en la obligación de gastarlo. Entonces, yo digo también, bueno, pero ¿y por qué se hace tan difícil tener un consejo el Consejo Económico y Social? ¿Por qué se hace tan difícil que estos mismos protagonistas se pongan de acuerdo, por ejemplo, en una reforma fiscal que es fundamental en República Dominicana? Esos mismos debían estar reunidos con el presidente Abinader en Palacio diciendo no, lo de la reforma fiscal es un asunto de Estado. Es un asunto que no es que este gobierno se quiera beneficiar únicamente, es que el país la necesita por una serie de cosas. Pero esos mismos también debían decir, no, lo del Código Penal hay que resolverlo, vamos a resolverlo en conjunto. O el caso del medio ambiente, la situación que tiene Haití, la que tiene República Dominicana. O sea, somos capaces de ir a exhibirnos, a que nos vean, a hacernos fotografías, a ver al presidente, porque muchos van, como yo dije, nada más porque tienen la oportunidad de ver al presidente. Okay. Pero fuera de eso, hay otros temas tan importantes como el caso de Haití, que ninguno de ellos le interesa participar. Es que es posible que la patria, la situación de crisis y lo que tiene que ver con la nacionalidad une a los dominicanos. Miren lo que le voy a decir. Yo creo que posiblemente todo eso que tú estás diciendo es verdad. Muchas cosas son verdad. Sin embargo, desde la memoria de Adriano, Adriano confesaba como él sabía, tenía que reunirse con los sectores y sabía que había algunos que le mentían, a otros le mentían, pero él era el gobernante, él tenía que buscar salida. El Estado Dominicano tiene, como tú dices, una cantidad de temas. Justamente hoy mi editorial habla un poco de eso y sobre el año. Por ejemplo, el 2022, este año que estamos viviendo, es un año que puede ser interesante por lo siguiente. Primero, es un año en que el mundo sabe que tiene que abrir sus actividades económicas y está apostando a eso. Primero porque tienes 2 años con una pandemia y ha intentado resolverla trancado. Y trancado no se puede, evidentemente, porque si no nos mata la pandemia, nos va a matar la pandemia de la crisis económica. Por tanto, los estados están apostando a hacerlo. Por ejemplo, tú dices ayudar. Yo creo que hay en agenda unos 13 temas, 12 que propuso el presidente y uno que los propios partidos en la primera reunión agregaron, que es el de la reforma electoral y política. Algunos de esos temas han iniciado. Por ejemplo, ya inició la primera mesa de conversación con los partidos sobre la reforma electoral y la ley de partidos políticos. Esa primera sesión continúa el día 18 en la Junta Central Electoral. Y el día 19 inicia la mesa que tiene que ver con la modernización del Estado, que se va a celebrar el día 19. ¿A dónde? Creo que en la Universidad Católica de Santo Domingo.
va a ser esa primera reunión. Mi idea, incluso se lo propuse tanto al CES como a la Junta Central Electoral, que concedieran el centro multiuso de la Junta donde está montada la mesa electoral como escenario de todos los diálogos. Primero porque la Junta es un organismo donde confluyen todos los intereses del Estado, de la sociedad, de los partidos políticos, y tiene ya instalada una mesa con todas las condiciones técnicas, con equipos de la Junta. Lo único que tendría es que permanecer eso ahí y hacer como escenario. Bueno, pero no sé si se logra hacer, pero yo creo que es el escenario ideal para eso y tiene unas condiciones factibles para hacerlo, que pocas instituciones del Estado tienen como para armar de pronto un escenario tan múltiple como eso, guardando la distancia, guardando todo el protocolo que requiere. Entonces, el gobierno hace bien con hacer esta convocatoria. No hay que olvidar que este también es un año delicado, porque es un año preelectoral. Yo digo preelectoral porque las elecciones son en el 24. El 24. Pero acordemos que en este año comienzan los partidos a hacer... Yo no creo que sea preelectoral, yo creo que este es un año electoral. Bueno, preelectoral porque eminentemente electoral. Este es un año en que los partidos van a tener más bien su mecánica interna de renovación, incluso algunos de renovación de sus propias estructuras de dirección, los procesos de elección de candidaturas, las promociones de candidaturas. Por tanto, son años en que los partidos conceden poco, porque todo el mundo quiere lo mismo, ¿verdad? Y aspira a lo mismo. Y de asumir posiciones políticas. No se olviden que Joaquín Balaguer hizo en la crisis del 90 el proyecto de reforma más amplio que se ha hecho en la historia del país. La hizo en lo que se llamó el Acuerdo de Solidaridad Económica, en que se reformó se estableció el Código de Aduana, se estableció la reforma al Código Laboral, el Código Civil, el Código Penal, que anda ahí penando 21 años después, 20 y tantos años después. Se hizo la Ley Monetaria y Financiera. En fin, es decir, y en ese proceso fueron los partidos políticos, excepto el PLD, que estaba en conflicto por el tema de los resultados de las elecciones de 1990. Y Balaguer, que convocó esa reunión en dos ocasiones, una primera, una segunda, y ahí se acordó el documento final, que yo creo que es lo que le ha faltado al gobierno, porque el gobierno ha hecho esta convocatoria, pero no ha presentado qué es lo que quiere cambiar. Entonces, en aquella experiencia, Balaguer, la primera vez que reunió, dijo, esto es lo que quiero cambiar, este es el documento. Y ahí todo el mundo le hizo las correcciones que quería hacerlas, se aprobó un documento final y se avanzó. En 2 días se hizo el pacto para hacer todos los acuerdos. Entonces, aquí hay que procurar... Después que Balaguer hizo las reformas que se hicieron, jamás se han vuelto a hacer. Sí, se han hecho en parte cuestiones el de educación, lo de educación. Bueno, se hizo el pacto por la... Fue en el 92. Se hizo el pacto por la educación después, que se hizo en el gobierno del presidente Danilo Medina, y se han hecho reformas. Hipólito Mejía hizo una reforma... Lo de la seguridad social. Se hizo temas de seguridad social, en fin, hay cosas, pero los países avanzan poco a poco. Y yo creo que todo intento a pactar estas cosas, bueno. Tú mencionabas la educación. Bueno, la educación es un desafío enorme que el país tiene, porque la educación es una apuesta siempre a mediano y largo plazo. Y si tú no educas a una sociedad, esa sociedad está llamada a ser parte de los sectores más marginales, por razones hasta laborales. Si tú no apuestas a la educación de un país, entonces... Y mira qué escenario más interesante. Hoy dicen los maestros, y el listín hace un título, dice el virus diezma las clases médicas y magisteriales. Dicen la ADP como argumento de no ir a la escuela, y sino de decir que se hagan las clases virtuales, que ellos tienen 10.000 casos de COVID de los maestros. Pero los maestros no están en la escuela, por lo tanto no se pueden contaminar en la escuela. La pena no se le puede cargar a la escuela. Entonces, la contaminación se le dio a ellos en la calle, fuera de la escuela. Calle, teteando. Claro, pero están diciéndole al Estado Dominicano, al país, que le pague en su casa 2 años sabático, maestros que lo quieren también, para que sea solo. Y fíjense el contraste.
En Francia ahora mismo hay una huelga de maestros, pero ¿saben cuál es la razón? Para que aperture. No, para que sea riguroso el sistema sanitario en la aplicación de la escuela. No es para que sea virtual. Los maestros están resistidos porque el gobierno parece que no está siendo efectivo en el protocolo. Que aquí hay un protocolo y conociéndonos a nosotros posiblemente tendremos mucha flexibilidad en el protocolo. Pero la escuela no ha sido aquí la fuente de contaminación en ningún escenario, porque los colegios privados están dando clases. Nuestros hijos están dando a la escuela, nuestros nietos están yendo a la escuela. Pero oiga esto, Percio, 1.58% fue la tasa en los primeros días de clase del año pasado. O sea, Claro. que es la menor. Lo que pasa es que Eduardo Hidalgo y los profesores que han implementado o que han boicoteado la reapertura de las clases en República Dominicana, porque somos el único país que los estadios están abiertos, pero las escuelas no. No, las escuelas no. Somos el único país donde los supermercados, las discotecas, los restaurantes, todo está abierto, menos las escuelas, porque los profesores entienden que es el 31. Aquí hay una posición política, no una posición de que hay profesores que son 10.000 profesores infectados. Pero ¿y cómo van a estar infectados los profesores si no están dando clases? Si usted estaba en su casa, que lo que pasa es que es muy fácil recibir el pago del salario mensual sentado en su casa. Caminero, no hay una posición política. Lo que hay es lo que ha sido siempre la ADP. Recuerda que el mismo Eduardo Hidalgo le hizo la vida imposible a los ministros de Educación de Danilo Medina. Y Xiomara Aguante, que era del PRM, o sea, también se la hizo. ahí no hay cuestión política, ahí hay simplemente cuestión de un sindicato que el Estado le ha dado el poder suficiente para ponerse por encima del Estado. Eso es. Y No es otra cosa. creo que se le han hecho 2 aumentos salariales Todos los aumentos a los maestros es el sector que más dinero se le ha aumentado en los salarios. Y es el que menos quiere A trabajar. los maestros es el sector que más dinero se le ha aumentado. Claro, guardando excepción, porque no todos los profesores son así. Hay que quitarse el sombrero frente Sí, pero todos obedecen a la línea que le trace el ADP. Pero, porque si la No si importa la ADP, que sea del PLD, del PRM, del PRD, del Reformista, de izquierda, le dijo al ADP esto es lo que van a hacer. Y eso es una irresponsabilidad. ¿Usted sabe que una Eso vez, es una irresponsabilidad. Una vez, ¿usted se acuerda que se denunciaba mucho que en las salas capitulares cobraban peaje a las telefónicas para hacer algunas cosas? Sí. Y había un caso en un municipio que parece que algunas telefónicas estaban como resistidas. Y ante los pedidos de los regidores, ellos se enteraron que parece que las telefónicas estaban gestionando con los partidos políticos como diligencia para que hablaran con los ayuntamientos. ¿Sabe lo que ocurrió? Que todos los regidores de todos los partidos se pusieron de acuerdo y le dijeron a la telefónica, no hay diferencia aquí, no hablen con nadie, que si no hacen eso no pasa por aquí. Sí mismo. Por tanto, esas podredumbres afectan enormemente al país. Y obviamente, yo creo, incluso lo decía ayer, yo decía, el gobierno tiene suficientes problemas como para buscarse otro, ¿verdad? Pero como quiera es un problema que lo tiene, porque si no tiene docencia y el país ha apostado a la apertura como una manera de ir normalizando sus actividades económicas, sociales, para decirle al mundo que está abierto, dispuesto a recibir turistas. Hay un país, creo que es Bosnia-Herzegovina, acaba de hacer un proceso independiente, acaba de eliminar el pasaporte COVID, porque un abogado elevó un recurso contra las medidas de restricción
alegando que conspiraban contra los derechos de libre circulación. Por ejemplo, que me pidan de que si yo estoy vacunado para entrar aquí, que yo, bueno. La cuestión es que el tribunal le dio ganancia de causa. Y el gobierno, en vez de pelear con el ciudadano, lo que dijo, bueno, eliminemos todo eso. Y eliminaron todo eso. Por tanto, tú puedes entrar sin vacuna, sin PCR, sin nada. Libre. Ellos están apostando a la normalización, quitar todo sin eso. restricciones. Es el único país de Europa que ha hecho eso. Vamos a ver cómo le va, ¿verdad? Pero Bosnia-Herzegovina acaba de hacer eso. Ahora, en el caso de nosotros, que tenemos tenemos un problema con abundancia, porque a veces mucho de nuestro problema es porque no tenemos dinero, decimos que no tenemos dinero. Pero la educación pasó de estar en situaciones precarias a ser un departamento con abundancia, después del 4%. Por tanto, la crisis hoy de educación no es ni de aumento salarial ni nada, sino la crisis es que los profesores que se han pasado sus 2 años cobrando muy cómodo, están apostando más a su bienestar que a la educación del país. Ese es el problema, esa es la clave y es lo que el gobierno tiene que plantearse. Y si eso implica un choque frontal, yo lo haría como gobierno. Yo también. En el caso... Porque al final, aquí hay otro problema. En ese jueguito de la ADP, existe entonces la irresponsabilidad paternal o familiar. Porque se dejan envolver, bueno, si el ambiente está, yo prefiero no llevar muchachos. Porque también, para el papá que no está muy preocupado por la educación de su hijo, pero la educación no es un problema opcional en ninguna sociedad. Sí. Educación es obligatoria. Es obligatoria. Es más, como reproche a la democracia, yo debo decir algo, y a veces lo digo con pena, porque yo no soy de la dictadura, yo soy de la democracia. En la dictadura, si yo no mandaba a mi hijo a la escuela, a mi casa iba un inspector oficial. Así es. A buscar, a averiguar por qué el niño no fue a la escuela. Yo le voy a recomendar. Y si yo no llevaba el niño, posiblemente yo terminaba en la cárcel. Yo le voy a recomendar Correcto. al ministro de Educación, al maestro Roberto Fulcar y al presidente Luis Abinader. Aquí nadie lo ha hecho. Pero este país no puede vivir a expensa de lo que le diga el colegio médico o de lo que diga la ADP. Es verdad que es duro. Es como si usted dijera, no, yo no puedo aguantar los desórdenes que se dan en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ok, pero en ninguna parte de la Constitución de la República está contemplado que usted tenga que ser agente de retención ni de los médicos ni de los maestros. Eso fue un acuerdo. Eso fue un acuerdo que usted lo puede suprimir administrativamente y usted decir, bueno, me están perjudicando algo que es obligatorio, que es la educación o que fuese la salud, cualquiera de los dos, donde la responsabilidad del Estado no la puedo delegar en nadie. Y por consecuencia, en lo inmediato y en lo adelante, yo dejaré de ser órgano de retención de estos señores. Que hagan ellos lo que les dé la gana. Pero mira, en el caso de Fulcar... Pero oigan lo que les voy a decir. Sí. Yo creo que los gobiernos, oye, todo el que dirige tiene que ponerse de acuerdo con el capital humano que necesita. Sí. Si nosotros necesitamos, para la salud, necesitamos los médicos. Por tanto, los médicos son un personal esencial. Y los para profesores la educación, también se necesita para la educación. Necesitamos los profesores. Lo que necesitamos son profesores comprometidos. Primero, pero es que tú no lo tienes. Bueno, pero eso tenemos que construirlo. No, porque lo hemos tenido. Pero es que un profesor y un médico es un empleado igual que los que están en la administración pública. La actitud de porque buscar... además, óigame lo que le voy a decir. A los médicos y a los profesores hay que generarles condiciones materiales dignas para que vivan dignas. Sí. Yo no estoy de acuerdo, yo no estoy en contra de eso. Yo creo que eso hay que hacerlo. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es que tú no tengas el control de la planilla. Porque fíjate que los propios aumentos salariales
el gobierno, como no tiene una política oficial, solo hace un aumento salarial cuando una huelga se lo arranca. Entonces esa política tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener una política general del Estado donde usted dice, bueno, aquí cada año hay un ajuste salarial. Exacto. Porque tengo que compensar. O los ajustes salariales se van a ir haciendo, indexando por la inflación. Pero no solo a los maestros, a todo el los mundo, empleados públicos, al servidor público, a las empresas privadas. Todo eso tiene que ser preocupación de un Estado que quiere una economía. Y aquí no solo están los partidos políticos, está el sector empresarial también. Pero hay un asunto que hay que decir lo siguiente. Del capital social. Hay que decir lo siguiente. Frente a la irresponsabilidad de los maestros, de una actitud completamente de boicot al reinicio de las escuelas, pero eso no quiere decir tampoco que se vayan a salir a darle patadas a los profesores. Son importantes. La actitud conciliatoria de Roberto Fulcar, ministro de Educación, que en el día de ayer estaba de visita por las escuelas de San Cristóbal, Los Alcarrizos y Villamella. La actitud del gobierno debe de ser de conciliación, llevar a los maestros a que esa equivocación que tienen, llevarla a que se busque la formulación de que vuelvan a las escuelas a partir de la próxima semana. Yo creo, porque es importante la cohesión de los profesores y la cohesión del gobierno para que tengamos una educación de calidad para nuestros hijos. Un país analfabeta es un país que va a vivir en la ignorancia siempre. Por eso hay que apostar a que tengamos escuelas abiertas y de calidad. No podemos poner restricciones a las escuelas y no a los estadios, y no a los teteos, no a las actividades recreativas, no a la otra cosa. Estamos abiertos. Entonces, ¿por qué venir ahora a cerrar las escuelas? Es llevarlo a que esa actitud irresponsable la retiren y vuelvan a las escuelas. Mire, tenemos que hacer la pausa, pero yo quiero decir también al final aquí, para este comentario, que el gobierno, a mi juicio, cometió un error en el llamado, que ojalá lo corrija. La educación no puede ser abierta para que usted lleve el niño si quiere. Si quiere, no. Es obligatorio. El llamado a la escuela es la escuela. Y no, si no puede ser voluntario. Y si hay nuevas modalidades de enseñanza, la Constitución dice que es obligatorio. Tienen que partir de la escuela. De manera que vamos a ver si esto se mejora. Volvemos ahora.